a ponernos de pie para la lectura de la palabra. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versos del 1 al 12. Así dice la palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y, habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar para Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos. Después nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura. Y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas de Iglesia La Travesía. Qué rico estar de vuelta entre ustedes después de un mes de sabática en el que el Señor, a mi familia y a mí, nos permitió un tiempo de descanso súper bueno. Después de 4 domingos fuera visitando, ¿verdad?, otros hermanos, reuniéndonos con otras iglesias, tenemos el placer de estar entre ustedes nuevamente y nos trae mucha alegría. Nosotros en el tiempo de sabática tuvimos una miniserie de sermones que se llamó, yo la hice y ahora no me acuerdo cómo se llamó, Sorprendidas por la Gracia, donde se cuentan las historias de 5 mujeres y cómo cada una es sorprendida sin esperarlo por el amor y la gracia de Jesús. Pero antes de eso, nosotros teníamos una serie bien larga que se llama Hasta los confines de la tierra, y ahí nos vamos a retomar nosotros esa serie en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. ¿De qué se trata el libro de los Hechos? Si tú nos estás mirando o estás mirando a través de YouTube, o estás aquí esta mañana por primera vez, dejarte saber que el libro de los Hechos nos cuenta la historia de los discípulos de Jesús y cómo llevaron el evangelio y el reino de Dios hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos no tiene fin en cierto sentido, porque todavía nosotros continuamos con esa misma misión. Y en la semana que nosotros hicimos una pausa del libro de los Hechos, lo hicimos en medio de un alboroto en la ciudad de Éfeso, y con eso mismo comienza nuestro pasaje de hoy. Después que cesó el alboroto, comienza nuestro pasaje de hoy. Pablo mandó a llamar a los discípulos, compartiendo con ustedes un poco el contexto. Estamos en el 3er viaje misionero del apóstol Pablo, y en este viaje misionero él concluye su ministerio en la ciudad de Éfeso y es tiempo de regresar a Jerusalén. El reino de Dios ha amenazado la idolatría en cada ciudad que llega, y en Éfeso no fue la diferencia. Miles de personas rindieron su vida a un nuevo rey y abandonaron sus prácticas de hechicería, pero miles de personas se aferraron a sus ídolos y gritaron y se rebelaron contra ese rey, y hubo un alboroto masivo donde gritaban: grande es Diana de los Efesios. Multitud gritando por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Este evento
culmina el ministerio de Pablo en aquella ciudad. Ya no se va a poder quedar porque no es seguro estar en esa ciudad para el apóstol Pablo. Pero da comienzo al fin de su tercer viaje. Es tiempo de regresar a Jerusalén. En los próximos 2 sermones nosotros vamos a estar mirando de cerca ese viaje de regreso a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo leemos nosotros el libro de los Hechos? ¿Cómo nosotros este pasaje que acabamos de leer lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos estos textos a gente que vive 2000 años después, que tiene que ver un viaje misionero conmigo hoy? Eso es lo que quiero desempacar con este texto hoy en la mañana que nos toca predicarlo. No leemos el libro de los Hechos de la misma forma que leemos los Salmos. Los Salmos son canciones. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra están hechas para cantarse. El libro de los Hechos no nos da canciones. Es importante que aprendamos cómo interpretarlo y cómo aplicarlo a nuestra vida. No leemos el libro de los Hechos como leemos al profeta Isaías, quien nos anuncia al Redentor. No leemos el libro de los Hechos como un libro de consejos, como lo es Proverbios. Nos estamos sentando en el libro de los Hechos a mirar a nuestro álbum de fotos familiar. Cómo comenzó nuestra familia, la familia espiritual de la fe de la cual tú y yo somos parte. Estamos mirando las historias de los primeros cristianos y sus primeros pasos en anunciar el reino de Dios que invadió nuestra tierra. Estamos mirando cerca el corazón, en el libro de los Hechos, el corazón de Dios para la iglesia, para ti y para mí. Cómo llega el evangelio a cada ciudad. Qué transformaciones hace en aquellos que les es comunicado el mensaje del evangelio. Cómo viven y qué cosas hacen los primeros cristianos, porque de ellos vamos a aprender nosotros. Y son las cosas que nosotros nos toca hacer como iglesia. Hermanos de la travesía, quisiera proponerles que estamos abriendo un álbum de fotos de la familia. Una y otra vez, para entender quiénes somos como iglesia. Para entender quién es Dios y lo que ha hecho y cómo sigue haciéndolo en medio nuestro, y para entender lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros como individuos, pero también nosotros como colectivo, como familia en la fe. Quisiera proponer en esta mañana, en este sermón, que hay 3 aspectos que son esenciales dentro de la vida del reino de Dios. Hay muchos otros, pero en este pasaje hay 3 que quisiera compartir contigo. Dios nos invita a ser parte de una vida en su reino. ¿Cuáles son aquellas cosas que distinguen a los primeros cristianos? Primero, se animaban unos a otros. Segundo, se me perdió por aquí, lo puse en alguna esquina, trabajan en unidad. Y tercero, adoran en comunidad. Se animan, trabajan en unidad y adoran en comunidad. Vamos a mirar el primer verso de nuestro texto. Nos dice que después de que cesó el alboroto en la ciudad de Éfeso, el gran alboroto que hubo por 2 horas, Pablo mandó a llamar a los discípulos. Y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho en Macedonia, llegó a Grecia y pasó allí 3 meses. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Hay un concepto clave aquí que usted lo puede ver marcado en amarillo. Antes de Pablo salir de la ciudad, si alguien me regala un poquito de agua, salir de la ciudad donde había estado los últimos 3 años, nos dice que aún a pesar del peligro que corría su vida allí, para él era la prioridad reunir a los cristianos, y los exhortó antes de irse. Y como parte de su viaje largo de regreso a Jerusalén, no se va de manera directa desde Éfeso hasta Jerusalén, sino que decide hacer, gracias Wilfredo, varias escalas entre medio. Y primero se detiene en la región de Macedonia. ¿Y qué hace allí? Exhortarlos mucho. Allí están las iglesias de Tesalónica, que fueron plantadas en su segundo viaje misionero. Allí está la iglesia de Berea, y luego se dirige a Grecia, donde está la iglesia de Corintios, y allí encontramos que se detiene por 3 meses. Y nos dice Lucas, el escritor, que allí pasó lo que acabo de decir, que lo estoy repitiendo, 3 meses. Nos dice Lucas que su objetivo al pasar
por estas iglesias era exhortar a los hermanos. Cuando estaba a punto de salir de Corintio y hacia Jerusalén, algo inesperado ocurre. Y si usted mira por ahí el próximo verso, dice: y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaban por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y todo esto, ¿qué nos está contando? Nos dice que cuando Pablo, después de pasar 3 meses en Macedonia, exhortando mucho a los cristianos en la ciudad, en la iglesia de Corintio, va a montarse en el barco de regreso por fin para ir a Jerusalén. Y cuando está haciendo la fila para montarse al barco, comienza a sentir miradas extrañas de gente que también va para Jerusalén. ¿Te imaginas quiénes también se dirigen en ese barco a la ciudad de Jerusalén? Había muchos judíos y lo estaban mirando raro. El viaje de regreso a Jerusalén, que ya iba a ser largo, se va a convertir en un viaje mucho más largo porque Pablo, el Señor, le da la dirección y le dice: no te montes en ese barco, brother. Ya usted se imagina lo que iba a pasar en ese barco, ¿verdad? Es fácil deshacerse de alguien cuando está en alta mar. Y el Señor dirige a Pablo a no quedarse en ese barco, y el viaje a Jerusalén, en vez de ir de esa ciudad a Jerusalén, se va a hacer aún más largo. Permítame compartir con ustedes un mapa para que entiendan de lo que estoy hablando. Pablo comienza en Éfeso y dice: voy a ir a Macedonia a animar a los cristianos. Bajo a Corinto, y de aquí venía directo para el área de Siria para luego llegar a Jerusalén. Y el viaje, en vez de salir desde aquí, se volvió todo esto que ustedes ven por aquí, toda esta línea, y tuvo que pasar por todas esas ciudades. Hermanos, ¿por qué comparto estas cosas con ustedes? El tercer viaje misionero de Pablo se convierte en un viaje dedicado casi exclusivamente, aunque no estaba en el corazón de él, era lo que Dios quería hacer. No a plantar iglesias, sino a la paraclesis, a animar a los cristianos en todas esas regiones donde estaban reuniéndose cristianos a adorar el nombre del Señor. Exhortar mucho a los cristianos, a cada una de las iglesias que había sido plantada en sus años anteriores de ministerio. Estamos mirando cuáles son aquellas cosas que están en el corazón de Dios para la iglesia y cuáles son aquellas cosas que distinguen a los que fueron primeramente invitados a este reino. Y lo primero que encontramos es que en este reino el acto de Pablo hacer presencia en las iglesias con su presencia y la palabra de Dios era esencial en el corazón de Dios para animar a los cristianos. El ministerio de la presencia, visitar y hacerse presente en los lugares, combinado con la exhortación de la palabra, era lo que había en el corazón de Dios y no le permitió salir en ese barco porque Dios tenía planes para Pablo, el ministerio de la presencia y la palabra para animar a los cristianos. Hay un escritor que me gusta mucho, su nombre Henry Nouwen, y él habla del ministerio de la presencia. Y quisiera que tuvieras paciencia porque quiero leerte algo que Henry Nouwen habla del ministerio de la presencia. Es un poquito largo, pero hay mucho, es un tesoro grande lo que él comparte. Henry Nouwen decía: cada vez más crece en mí el deseo de simplemente caminar, saludar a la gente, entrar a sus casas, sentarme en los umbrales de sus puertas, jugar a la pelota, tirar agua y ser conocido como alguien que quiere vivir con ellos. Es un privilegio tener tiempo para practicar este sencillo ministerio de la presencia. Aún así, no es tan simple como parece. Mi propio deseo de ser útil, de hacer algo significativo o de ser parte de algún proyecto impactante es tan fuerte que pronto mi tiempo es ocupado por reuniones, por conferencias, grupos de estudio y talleres que me impiden caminar por las calles. Es difícil no tener planes, no organizar a la gente en torno a una causa urgente y no sentir que se trabaja directamente por el progreso social. Pero cada vez me pregunto más si lo primero no debería ser conocer a las personas por su nombre, comer y beber con ellas, escuchar sus historias
y contar las tuyas, y hacerles saber con palabras, apretones de mano y abrazos que no simplemente te gustan, sino que realmente los amas. Y cierro la cita. Hermanos de la travesía, por medio del ministerio de la presencia, es el vehículo que Dios usa para hacerse presente en la vida de los hermanos, para animarlos. Dios usa tu presencia y la mía, la presencia de Pablo en aquel momento, para animar a los hermanos. Cuando estamos presentes en la vida de aquellos que amamos. Y también Dios se hace presente en nuestra vida y usa a otros consiervos, otros hermanos, para manifestar su presencia en nuestra vida y animarnos cuando más lo necesitamos. Estas iglesias eran iglesias nuevas, eran iglesias que estaban débiles, eran frágiles, vivían en ciudades donde estaban vulnerables porque no eran mayoría. Un movimiento joven, el movimiento cristiano en estas ciudades, y necesitaban dentro de su fragilidad ser animados por el apóstol Pablo. Y era lo que había en el corazón de Dios. Pablo sabe que estas iglesias pasan por momentos difíciles en las ciudades donde se encuentra, y hasta el momento ese ha sido el denominador común de ciudad a ciudad. Y en esos momentos, cuando la iglesia pasa dificultades, escucha bien, hermano de la travesía, y los hermanos sienten profunda tristeza y fragilidad, es necesario que los cristianos ejerzan con mayor ímpetu el ministerio de la presencia y la palabra. Son momentos en los que estar más presentes en la vida de unos de otros y darnos consuelo, y de tener más presente el evangelio y predicarlo con más fervor, va a ser necesario para que podamos poner nuestros ojos en Jesús en medio de las dificultades y poder caminar hacia adelante aún en medio del desánimo. El ministerio de la presencia y la palabra. Yo era bautista hace mucho tiempo. Muchos de nosotros, ¿verdad?, no somos de pura cepa presbiteriana. Yo me atrevería a decir que aquí casi nadie es presbiteriano, pero usted está en una iglesia presbiteriana. Si le pregunto, ¿verdad?, levante la mano los que creen en el bautismo de niños, tal vez 2 o 3 nada más, ¿verdad?, no salgan mucho por ahí. Así que, pero usted es bienvenido aquí, usted es amado, ¿verdad?, en estos lugares. Le damos la gracia, es parte de nuestra familia. Pero hay cosas que yo extraño de mi tiempo en la iglesia bautista en Bayamón, cuando el Señor me permitió conocerle por medio de esa comunidad. Es un lugar donde conocí a Jesús y allí comencé a dar mis primeros pasos en la fe. Y recuerdo en ocasiones cuando un hermano se me acercaba, era parte de la cultura de la iglesia, y me decía: hermano Yamil, Dios ha puesto este verso en mi corazón y lo he estado orando por ti y te quiero regalar este verso. Usted no sabe cómo cae eso como un bálsamo al alma, porque muchas veces son las cosas que tú estás luchando en un momento dado y Dios se la da a otro hermano y te dice: te regalo esta palabra, la he estado orando por ti, y es exactamente lo que tú necesitas. El ministerio de la presencia, la palabra de Dios mediada por un hermano de la iglesia es un ministerio poderosísimo. Y por eso Dios les regala a todas estas iglesias que el apóstol Pablo vaya a cada una de ellas, porque Dios quiere enviarles su palabra y sus mensajes de amor a ellos por medio de alguien que se hace presente en sus vidas. Se alargó el viaje porque era lo que Dios quería hacer con esas iglesias. Hay algo poderoso cuando un hermano se nos acerca y nos regala algo que Dios le ha dado para nosotros, y es parte de lo que debiera ser nuestra cultura en la iglesia La Travesía, el ministerio de la presencia y la palabra. Estas palabras cargan en sí un poder inmesurable, y si Dios te las da y te las regala para un hermano, aprovecha y entrégaselas, porque no tienes idea del poder que puede tener una palabra en el tiempo preciso para animar a un hermano o una hermana en la fe. Quiero compartir con ustedes un verso que es uno de mis favoritos, Colosenses 3:16. Pablo le dice a las iglesias de Colosa que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría. Y escuchen, hermanos, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en tu corazón, en sus corazones. El ministerio
de la palabra mediada por la presencia de los hermanos, compartiendo unos con otros aquel tesoro que Dios nos ha dado. En la mañana de hoy he querido compartir con ustedes que Dios nos invita a ser parte de una vida en su reino. Y Dios ha dado a la iglesia el ministerio de la presencia y la palabra para animarnos unos a otros dentro de ese nuevo reino del cual tú y yo somos parte. Quisiera pasar al segundo punto en esta mañana. Verso 4 nos dice que los acompañaban a Pablo en su viaje Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico, Trófimo y Trófimo de Asia. Aquí estos son los nombres bíblicos que nadie escoge. Todo el mundo quiere llamarle a su hijo Abraham o Malaquías o ¿verdad? Todos esos grandes nombres. Pero aquí, ¿verdad? Tenemos una selección para los que quieran ser un poquito más creativos. Gallo, Trófimo, ¿verdad? Queremos ser bíblicos, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Nos da una lista aquí de las personas que acompañaban a Pablo en su viaje de regreso y nosotros nos preguntamos cómo aplicamos eso a nuestra vida. Cómo este texto yo lo leo en mi devocional y realmente yo pudiera sacarle algo. Y de eso se trata, ¿verdad? El sermón de hoy, que podamos aprender a aplicar la Biblia a nuestras vidas. Aquí en su viaje a Jerusalén, a Pablo lo acompañan cristianos de diferentes ciudades, en donde Pablo ha plantado iglesias y nos da una lista de quiénes son estos hermanos y nos dice de dónde provienen. Y una más que no se menciona, ¿verdad? Hay una persona más que no se menciona por su nombre aquí, pero sabemos que está presente porque el lenguaje cambia de tercera persona a segunda persona en el próximo verso. Pero estos se habían adelantado y no se esperaban. Hay alguien que se está incluyendo, el escritor, de momento. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban, en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Hay alguien que de momento se incluye. Estaba en Filipos, lo habían dejado y de momento pasaron por él y siguieron por ahí, y es el hermano Lucas, el médico, quien escribe el libro de los Hechos. Hay varias cosas interesantes en esta lista. Primero es que Pablo nunca, hermanos de la travesía, nunca hace ministerio solo. Pablo no es un James Bond del cristianismo. Pablo no es un llanero solitario. Pablo no es un héroe de Mission Impossible. No es ese el apóstol Pablo. Siempre está acompañado. En sus primeros días con Bernabé, el dúo de la historia. Luego con Silas. Luego con Priscila y Aquila, un matrimonio. Luego con su discípulo Timoteo y con Tito. Siempre está acompañado. ¿Y por qué es importante? Porque es importante ver a integrantes de todas estas iglesias trabajando en coordinación. Nos recuerda que la misión de Dios es más grande que nuestra iglesia local. ¿Te imaginas cómo escogieron a cada uno de esos hermanos para que se fueran con Pablo? En todas las iglesias tuvieron que pasar un tiempo y dijeron, ok, vamos a ver a quién enviamos. Pues mira, mándate al hijo de Pirro, allí en Berea, mándate al hijo de Pirro, ese muchacho es bueno, mándalo con Pablo. Cada iglesia tuvo su proceso de escoger de su gente y decir, ok, hay una misión más grande que nosotros. Hay que compartir, hay que consolar a las iglesias, animar. Vamos a enviar a nuestra gente para que sean una bendición en el contexto mayor de la iglesia. Tenemos mucha familia, hermanos, de la travesía. Y Dios está trabajando por medio de todos, no solamente en la travesía. Gloria a Dios por eso. Nos recuerda la importancia de la colaboración con otras denominaciones, con otros hermanos en la fe que no están aquí. Durante la sabática tuve el privilegio de darme un gustito e irme por ahí. Me fui a 4 iglesias diferentes, boricuas, ¿verdad? De nuestra tierra. Aunque fue una gran tentación no venir al almuerzo, abstenerme de venir al almuerzo de la semana pasada, aguantamos y dijimos, no, vamos a seguir visitando iglesias. En 3 de ellas me sentí perdido. ¿Sabes por qué? Porque no había liturgia. Y llevo 12 años haciendo liturgia y yo decía, espérate, todo el que entra aquí se siente perdido porque hay liturgia. Yo me sentí perdido allá
porque no encontré la liturgia. Aún así, cantar con los hermanos, escuchar el evangelio siendo predicado de maneras hermosas, escuchar testimonios de hermanos y hermanas fue un bálsamo para nuestras almas. Yo decía, Dios está aquí. Somos la misma familia. El primer domingo tuve la oportunidad de visitar una iglesia de donde varios de los hermanos que asisten a la travesía vienen. La iglesia de la Cumbre, Alianza Cristiana y Misionera, una bendición. Donde era pastor nuestro hermano Leo Ayala hace un tiempo, quien cantaba dirigiendo la adoración. Un bálsamo para el corazón, escuchar el evangelio predicado en los labios del pastor Frankie Ramos. El capítulo 22 de Apocalipsis, hacia dónde nos dirigimos y cuál es nuestra esperanza. Tuvimos el privilegio de meternos en Mar Azul, muy diferente a nosotros. La gente yo no encajaba, ¿verdad? Vestido allí porque todo el mundo era bien cool y fue una bendición ir a Mar Azul en Juncos. Ir a Mar Azul en Juncos con el pastor Gino y el pastor Jonathan Ocaso y escuchar de sus labios un sermón increíble y adorar con los hermanos. Parecía, ¿verdad?, una gran fiesta y nosotros nos unimos porque uno se entrega, tú dices, vamos a disfrutarlo. Todo lo que está pasando aquí, escuchar un sermón de cómo el evangelio nos lleva a amar a nuestros enemigos. Increíble. El Señor nos dio un bálsamo. Qué bueno que no está solamente aquí con nosotros. El tercer domingo fuimos a la iglesia El Taller. Antes se llamaba la iglesia Huerleyana de Guaynabo, el pastor Irving Figueroa, y yo me quería quedar escondidito por allí, no le dije a nadie que iba y me subió al altar a cantar al final de su sermón y yo no sabía ni qué hacer. Fue una bendición las cosas que pasan en las iglesias puertorriqueñas que no pasan en las iglesias presbiterianas, porque de verdad somos un poquito más rígidos con algunas cosas. Para ellos no, vente, cántate una canción aquí frente a todo el mundo. Me pusieron allí como cucaracha en baile de gallina. Y por último, Iglesia Metodista en Río Piedras Heights, mi iglesia vecino, el pastor metodista Jorge, que está allí en la comunidad donde yo vivo. Mis niñas participaron del campamento de verano toda esa semana y nosotros quisimos honrar el trabajo que ellos hicieron con nuestros niños visitando ese domingo. Les cuento que fue un cierre de maravilla. Hubo testimonios, hubo coritos, cantamos salmos, el pastor cantó con la guitarra, dirigió a toda la congregación, se quitó la guitarra, yo me sentí identificado, y luego empezó a predicar un culto boricua de principio a fin. Sabía a Puerto Rico, y al final del culto pasó la cosa más interesante. El pastor le dice a la congregación, yo quiero que ahora usted busque la persona que tiene a su lado, y tú sabes lo que va a pasar cuando a ti te dicen busca a la persona que tienes a tu lado. Yo como que me empezaron a pararse a mí así los pelos y usted le va a poner la mano encima ya. Ok, aquí vamos. Y usted va a mirar a esa persona y le va a cantar esta última canción. La vamos a cantar mirando a esa persona. Y yo tratando de hacerme el loco y de allá viene una hermanita así con la mano. No me pude esconder. La hermanita me dice, yo no sé cantar, pero yo te voy a bendecir. 5 minutos más largos de mi vida. La hermana me cantó, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Y por ahí seguimos repitiéndola una y otra vez. Hermano, fue una bendición. Lo que primero me levantó toda la piel de gallina y me asusté, fue una bendición. Porque Dios está haciendo obras con todos los estilos diferentes, sabores y colores en distintos lugares y está transformando gente y bendiciendo por medio de su pueblo. Con todos los estilos. Hermano de la travesía, ¿por qué comparto esto contigo? Porque la iglesia del tiempo primitivo, la iglesia antigua, se unían. La gente colaboraba y funcionaban juntos, aún con sus diferencias culturales, se veían a sí mismos
trabajando por un mismo reino. No te pierdas la oportunidad de unirte a un círculo de oración pentecostal en tu trabajo. Se van a salir 2 o 3 lenguas. Somos la misma familia. No te pierdas la oportunidad de un estudio bíblico en tu lugar, en tu universidad, jóvenes. Tu universidad, un estudio bíblico que se esté organizando allí, es un tiempo extraordinario donde Dios quiere formar tu vida por gente diferente a la de la travesía. No te pierdas la oportunidad de apoyar a un misionero que no sea presbiteriano, que no sea reformado, que esté entregando su vida en el servicio del Señor y ame a Jesús con todo su corazón y allí está sirviendo en el lugar donde está. Somos una misma familia y nuestras denominaciones no nos pueden dividir. ¿Cómo nos unimos? ¿Apoyamos la misión de los testigos de Jehová? No estamos diciendo eso. ¿Acaso somos una iglesia ecuménica donde todas las ideas son bienvenidas? No estamos diciendo eso. Pero tenemos el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles como una confesión, un tipo de confesión de fe. Si podemos afirmar eso juntos, que creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en la divinidad y la humanidad de Jesucristo, de su obra redentora en la cruz, y estamos predicando ese mismo mensaje, entonces podemos colaborar. Entonces podemos hacer cosas juntos para el reino de Dios y ser bendecidos. No tengas miedo de apuntarte para el viaje misionero a República Dominicana y allí ser bendecido y ser de bendición con los hermanos que Dios te ha dado en esa tierra, que no adoran igual que tú. Dios nos invita a ser parte de una vida en su reino. Y en la vida del reino es importante mantenernos conectados con la iglesia con I mayúscula. No solo la iglesia local, sino la iglesia universal de Jesucristo. Eso suena como una... Dios mío, estos nombres que se ponen en las iglesias extrañas, uno después no los puede usar. Eso suena como una secta. ¿Usted me entiende? La iglesia de Cristo en todos lugares. Quisiera moverme a la última parte de este texto, que tal vez fue el más que se quedó en sus mentes cuando ustedes leyeron, cuando leíamos la lectura bíblica. El pasaje culmina con un evento dramático. El evento ocurre en la iglesia de Troas. Y muchos de ustedes lo han escuchado. Un joven se queda dormido en la iglesia, cae del 3er piso muerto y es resucitado por el apóstol Pablo con un gran abrazo. Abrazo del oso. Un evento como este, de momento, no parecería tener mucho valor para nosotros. ¿Cómo nosotros lo aplicamos a nuestra vida? ¿Qué quiere decirnos el autor por medio de una historia como esta? ¿Acaso qué hago con un relato como este? ¿Cuál es la moraleja de este relato? ¿Acaso nos está enseñando las malas consecuencias de dormirse en la iglesia? Ten cuidado, cristiano, y no te duermas en el sermón. ¿Right? ¿Así lo aplicamos? Tal vez hay gente que lo aplica de esa manera. Y aunque eso sería para mí de mucha ayuda como predicador, que tú sientas ese peso de no dormirte, no ese es el mensaje que nos está dando el pasaje. No es visto como negativo que este joven se duerma en la iglesia, tristemente. De hecho, nos muestra todo lo contrario cuando entendemos su contexto, su vida, su cultura y cómo se daban las cosas en ese tiempo. Observe la hora y las condiciones en que se está reuniendo la iglesia. El verso 7 nos habla sobre eso. Nos dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas, y no de aquí en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. ¿Eutico? ¿Cómo está el acento? Eutico. El pasaje describe a la iglesia reunida. El primer día de la semana es de noche. Están en un 3er piso. Hay muchas lámparas y estas lámparas se prendían con aceite. Asumimos que también hay un poco, ¿verdad?, de humo que generan y olor que generan estas lámparas de aceite. Y tal vez por eso este muchacho está cerca de la ventana para poder respirar mejor. Y nos dice que como Pablo continuaba hablando,
Éutico fue cayendo progresivamente, como cuando tú y yo no nos queremos dormir y la película está buena, en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron como muerto. ¿Por qué se duerme Éutico? ¿Por qué se duerme Éutico? ¿Acaso era porque era un hermanito que estaba en la chuleta? No, hermanos. En el tiempo de Pablo, el domingo no era un día libre como lo es para ti y para muchos de nosotros que venimos a la iglesia en la mañana. Por eso se están reuniendo en la noche. Por eso la reunión de la iglesia toma lugar en la tarde y se extiende hasta la medianoche y luego se extiende hasta la madrugada. Vamos a ver. Estamos frente a un muchacho joven que después de un largo día de arduo trabajo, viene a la iglesia cansado de noche y da la pata que hay un predicador invitado en esa noche que predica extremadamente largo. Este muchacho joven intenta con toda su fuerza poner atención. La cosa está buena. Él vino a consumir, a comer la palabra del Señor con hambre, pero se está demasiado cansado. Y poco a poco se va durmiendo hasta que se cae por la ventana. ¿Cómo aplicamos un texto como este a nuestra vida? No se trata de no te duermas en el sermón, porque te caes, o Dios cae su juicio sobre ti, hace caer. Historias como esta nos muestran a nosotros cristianos que vivimos 2000 años después, lo importante que era para los primeros cristianos reunirse a adorar juntos el domingo, a partir el pan, a escuchar la palabra y adorar junto a sus hermanos. Ni siquiera el cansancio de un largo día de trabajo detuvo a Éutico, aunque se estaba durmiendo y estaba muy cansado. Allí estaba adorando con sus hermanos de la iglesia. Este es el primer lugar en la Biblia donde se nos menciona que los cristianos se reunieron el primer día de la semana. Desde aquí lo vamos a ver de manera más común en muchos otros pasajes. Hermanos, quisiera terminar con esta aplicación. Dios nos invita a ser parte de una vida en su reino. Y eso no solo nos llama a animarnos, paraclesis, unos a otros, por medio de la presencia y la palabra. No solo nos llama a conectar y trabajar junto con otros cristianos que no son igual que nosotros. La iglesia con I mayúscula. Algo que siempre ha distinguido cuando miramos el álbum de fotos de nuestra familia espiritual es ser una familia que se reúne el primer día de la semana, cada semana, aunque estemos cansados, a mirar juntos con asombro la palabra del Señor y partir el pan espiritual que el Señor nos regala.